toda la atención del caso. Yo creo que de aquí van a desprenderse muchas modificaciones, muchas nuevas rutas, nuevas etapas. Advierto que no es algo aprendido, sino que algo que el Señor me ha dado directamente y confirmado por muchas señales y por la palabra misma. Desde luego la palabra es lo que más nos interesa. Se trata del tema general, la iglesia en restauración. Ese es el tema general. Y vamos a recorrer, mediante Dios nos permita, todo lo que el Señor está dando para la finalización de la era de la gracia. Está revelando el libro de Daniel, está revelando el libro de Apocalipsis, está revelando muchas cosas que antes no habían sido reveladas. Entonces yo voy a basarme en el verso del capítulo 3, verso 19 y 20 y 21. Son 3 versículos básicos, pero absolutamente básicos para lo que vamos a estudiar. De tal manera que solo analizando esos versículos nos podríamos pasar el año entero. Pero de ahí vamos a sacar las enseñanzas para el tema. Así que vamos a dividirlo el tema. El tema general lo vamos a dividir en temas, en subtemas, que van a ser progresivos, y que si el que pierde uno no va a poder entender el siguiente, ese es el problema. Pero pueden hacerse de cassette, si no pueden venir. Pero el caso es que, como es en serie, entonces no va a poder usted entender lo de otro si no viene al anterior. Y le digo esto porque después surgen muchas dudas y preguntas por coger solo la parte que vinieron a oír. Aquí es muy frecuente que encontramos que nos preguntan tal cosa cuando eso ya está requete contraexplicado, ¿eh? Pero cuando no se puede venir, no estoy culpando, hermano, porque hay hermanos que esfuerzo hacen para venir por causa del tiempo o del trabajo. Pero no podríamos estar repitiendo en cada mañana lo que enseñamos el día anterior. Muy bien, vamos a leer los versos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean Hechos 3, 19, 20 y 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, designado de antemano para vosotros, para vosotros, a quien el cielo debe guardar hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de los que habló Dios por boca de sus santos profetas, que hubo desde la antigüedad. Vamos a hacer énfasis que Cristo va a ser retenido en el cielo hasta la restauración o hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero note bien que no dice de todas las cosas, porque no van a ser restauradas todas las cosas, sino que de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. O sea que Dios, en esta base, Dios va a restaurar lo que Él habló que iba a restaurar. Porque si no ponemos esta aclaración, pues de repente que hasta el diablo va a ser restaurado. Si va a ser restaurado todo, entonces va restaurado, van a ser perdonados todos, todo va a quedar igual que antes, y aquí no ha pasado nada. No es así. Dios dice que Él va a restaurar todo lo que Él anunció por sus profetas que iba a restaurar. Bueno, con esa aclaración yo creo que no nos vamos a perder, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con el subtema, la iglesia normal. Usted sabe que para poder aprender las anormalidades, las anomalías de un cuerpo, hay que saber cómo es normalmente. Es decir, para hacer por términos comparativos. En el estudio de medicina, por ejemplo, primero se estudia el cuerpo sano, anatomía del cuerpo sano, para que después se estudie la patología, o sea, las anomalías
o enfermedades del cuerpo. No podemos nosotros decir que un cuerpo está enfermo por comparación si no tenemos con qué compararlo, ¿verdad? Si por ejemplo una persona amarilla con una hepatitis, amarilla, y solo verle la cara, nosotros sabemos que está enfermo porque la persona normal no tiene ese color, ¿verdad? Pero ¿cómo haríamos para saber que está enfermo? Solo viéndole el rostro, si no sabemos de qué color es la gente, normal. Entonces tenemos que saber cómo es el color normal para poder distinguir el color anormal. Muy bien. Entonces, como tenemos abundantes bases y abundantes datos de la iglesia normal, entonces no hay problema. Sencillamente, hermano, no es ni que se nos ocurra una innovación, no es ni siquiera que a ver qué dice fulano, sutano, mengano. No, es sencillamente regresar a estudiar la iglesia primera. Y una vez estudiada, aunque sea a grandes rasgos, nosotros tenemos ahí la iglesia normal. Y todo lo que no se parezca, y todo lo que sea diferente, pues hermano, tiene que ser anormal. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo agregó? ¿Quién lo puso? Bien sencillo, ¿verdad? Muy bien. Internémonos entonces con esta base del pasaje que leí en la iglesia normal. ¿Por qué? O sea que el tema es entonces ahora la iglesia normal. ¿Por qué en este pasaje se habla de restaurar? ¿Por qué no se habla de crear nuevas cosas? Porque sencillamente el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, puso los modelos, puso las fuerzas, todo lo puso, pero el hombre, al tenerlo en su mano, lo fue perdiendo, ¿me entiende? Lo fue adulterando, lo fue desviando, y entonces el Señor dice, bueno, yo voy a restaurar, y restaurar es volver a ponerlo como estaba antes. Amén. Entonces aquí tenemos que la gente que se ha deformado, hablemos de iglesia porque estamos hablando de iglesia normal, la gente que se ha deformado en la iglesia no quiere la restauración. ¿Por qué? Porque ellos han dado por sentado que lo que tienen es normal y no quieren que nadie les diga que están enfermos. Una razón muy sencilla. Ahora bien, otros no quieren la restauración porque o creen que es antibíblica o creen que les va a desalojar de los puestos de privilegio que tienen. Esas son una de las razones de la oposición a la restauración. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Las misiones, las denominaciones actualmente, que no son necesariamente iglesia, sino que las iglesias son iglesias, ¿no? Las misiones son conglomerados de iglesias, digamos. Pero las denominaciones se ponen hermano, no solo a darle nombres diferentes a los oficios de los ministros, sino que también la actividad de los ministros la modifican. El ejemplo que quiero darle es, por ejemplo, apóstoles. ¿Por qué las misiones no tienen apóstoles? No es que no haya una función apostólica con ellos, sino que le dan otro nombre: misioneros. Fíjese bien. Y como ellos saben que misioneros, pues en un cierto sentido son también enviados. Si van con cartas credenciales sobrenaturales, entonces son enviados a la manera de apóstoles. ¿Pero por qué les dicen misioneros? Y yo me sospecho que muchas veces se les llama misioneros porque no llenan los requisitos de apóstoles. Entonces, pero ya se están saliendo del orden, porque el Señor no dijo que se enviaran misioneros a fundar iglesias, sino apóstoles. Por eso dice la Escritura que Dios puso primeramente, ¿qué? Apóstoles. No dice misioneros. Ante el problema de llenar los requisitos, es que el hombre fabrica misioneros y fabrica enviados. Ahora, como estamos hablando de restauración,
Volvamos al original. Y para que la iglesia, y estamos hablando de la iglesia normal, para que la iglesia se normalice, tiene que empezar por reconocer a sus ministros en el orden normal. Vamos a decir que los ministros en el orden normal, tipo apóstoles, vamos a decir que son los cabezas de sistemas en el cuerpo. Pongámoslo en el cuerpo. Por ejemplo, en la cabeza o el centro del sistema circulatorio es el corazón. El centro nervioso está en tal parte. En el centro de otra cosa está en tal otra parte. ¿Me entiende? Pero es en un solo cuerpo. Entonces, si no hay centros de sistemas dentro del cuerpo, no habría cuerpo. Porque no está funcionando, aunque recibe las órdenes de la cabeza, cada sistema, no están funcionando todos los sistemas por el centro que es la cabeza en el sentido directo. En el sentido directo, sino que la cabeza da una orden, pero el corazón funciona para la circulación y el sistema nervioso para la sensibilidad. Cada uno está funcionando en su sistema. Pero si no hay centro de sistema, no se podría constituir el cuerpo. Que usted tenga bien organizado su sistema circulatorio no quiere decir que está bien organizado el resto de los sistemas. Puede usted estar padeciendo de la cabeza, del centro nervioso, y tener un corazón muy bueno, o viceversa. Entonces lo que tenemos que hacer para entrar en la normalidad es tener nuestros centros de sistemas normales. Y no va a haber normalidad en los sistemas hasta que no haya los que deben ser centro de sistema, que son los apóstoles. Por eso usted o yo, que estuvimos explicando, esto lo ha estado aclarando el Señor en el camino, hermano. El Señor ha confirmado plenamente que no va a reconocer estructura de iglesia sin apóstoles cubriendo. Y fíjese que eso es lo que a mí me han estado volcando ahora como que es una herejía. Y dicen que, bueno, ya lo compusieron ellos, y dicen que yo estoy enseñando, que los que no estén bajo mi cobertura, y que yo soy el apóstol del mundo, ¿no? Y que si el que no esté bajo mi cobertura se va a perder. Usted sabe que ese es deseo molestar, hermano. Ese es necedad. Lo que estamos diciendo es que la iglesia normal va a volver a tener a sus apóstoles por centros de gravitación o de regulación en los sistemas. Y que el que no esté debajo de esa estructura no va a poder funcionar como cuerpo. Sencillamente. Imagínense que un brazo se niegue, o no que se niegue, que lo cercenen, que lo amputen. Entonces ya no tiene necesidad de estar bajo cobertura ni de la cabeza, ni de los sistemas, pero también se muere, ¿verdad? De tal manera que para que el brazo tenga vida tiene que estar dentro del sistema muscular y óseo, etc. Yo creo que esto está claro. Entonces, hermano, por eso es que el Señor puso primeramente apóstoles. La autoridad de los apóstoles es tal que regulan su propio sistema, pero no tan grande como para ser cabeza de todos los sistemas. No sé si me estoy explicando. Porque la única cabeza del cuerpo es Cristo. Pero los apóstoles son cabezas de sistemas. Pero no va a dar órdenes el corazón al sistema nervioso, ni el sistema nervioso al corazón, sino que cada uno en su área, los apóstoles van a ser los que formen como fundamento. Por eso dice la Escritura en la doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso dice que nosotros, hermanos, estamos en una iglesia apostólica. Muy bien, yo creo que esto está entendido.
Puso apóstoles. El apóstol es una persona, vamos a decir a grandes rasgos porque usted lo hemos enseñado. Es una persona que va a ser funcional en todo el cuerpo. Vamos a explicarlo. El apóstol tiene que sentar doctrina en todos lados donde va. Y se supone que todas las congregaciones de todo el mundo están bajo la única doctrina. Entonces llega un apóstol al Japón, es apóstol. Y puede enseñar, presentar doctrina, aunque no la puede imponer en la congregación local, porque en la congregación local el que manda es el pastor local. Pero puede sugerirla y puede proponerla y puede, etcétera, mostrarla. O sea que el apóstol anda por todo el cuerpo y desde luego por todo su sistema. En cambio, vienen otras funciones que vamos a estudiar. Por ejemplo, profeta. El profeta más bien es local en su función, en el sentido de que está funcionando para detectar las cosas locales en la congregación. Y está sujeto al pastor. Y el apóstol revisa todo. O sea que el apóstol es un coordinador, es un director de orquesta. Y está aquí el apóstol sobre todas las áreas del cuerpo. Primero, sobre su propio sistema. O sea que un apóstol es apóstol en todas partes a donde va. Es decir, donde lo reconoce. No que va donde lo reconoce. Aunque no lo reconozcan, de todos modos es apóstol. Pero se mueve donde lo reconocen. Bien. Luego, en las congregaciones locales, sea de acá o de todo el cuerpo, funcionan también profetas. Y al mismo tiempo, los pastores maestros. Yo debo decir que aquí la cabeza entonces es Cristo. Apóstoles, fundadores de iglesias y sustentadores de doctrina. Profetas, que son los confirmadores de doctrina, y videntes. En esta base, apóstoles y profetas, se fundamentan los otros ministerios. Maestros, pastores maestros, evangelistas. ¿Y qué más? Ahí nada más, ahí están. Fíjese bien, estamos viendo la iglesia normal. Usted puede notar ya que con solo la estructura que estamos dando, hay muchas iglesias que no se parecen a esto, ¿eh? Muy bien, entonces, este cuerpo está funcionando así y la responsabilidad de repartir ministerios, confirmar ministerios, de orientar la doctrina y de ser como base de manejo, está en los apóstoles y profetas, en el cuerpo. Ahora, en la iglesia local la responsabilidad está en el pastor local. Porque el pastor local es un pastor maestro. No se concibe, hermano, un pastor que no puede enseñar. O sea que el pastor maestro es el que sienta la doctrina que dimana del apóstol. La confirma, la enseña, le da nuevas luces el Señor, nuevos ángulos, pero está dentro del área de confirmación. El evangelista, pues, el evangelista es muy diferente de lo que nosotros nos hemos imaginado. Pero quiero pasar antes por el pastor. Bueno, déjeme decir del evangelista para de una vez salir del evangelista. El evangelista generalmente ahora
Eso es uno que anda haciendo campañas por todos lados. Pues el evangelista, hermano, es un oficio de la iglesia en que la iglesia local lo maneja para la evangelización en el área. ¿Me entiende? Entonces está haciendo crecer la iglesia por el evangelismo de la iglesia con el evangelista. Y el evangelista haciendo discípulos para que se haga un crecimiento local. No es una gran campaña, después se quedan desperdigadas las gentes y no se les vuelve a ver la cara. Sino es un asunto regional y local, en vez de andar para arriba y para abajo. Es diferente. El pastor maestro, hermano, aquí entra la administración otra vez. El pastor maestro no es sencillamente uno que solo que predica, sino que el pastor tiene que examinar sus ovejas. Tiene que ver qué problemas tienen sus ovejas. Esa es la administración. Si se le han pegado garrapatas al ganado, ahí está la administración. Hay gente que se opone a eso, pero esa es la realidad. Sea que se haga de golpe o que se haga poco a poco, ¿verdad? Aquí como es una avalancha de gente, pues se hace aparatosamente, porque es muy grande esto. Pero ahí está el pastor examinando sus ovejas. Y el maestro, o sea, la parte de maestro del pastor, es enseñar la doctrina, hacer fácil la doctrina del Señor. Bueno, ahí están las funciones. No sé si quedó alguna por ahí tirada. Ahora bien, hermano, estos ministerios conforman al cuerpo del Señor. Y fíjese bien que los ministerios son dados a la iglesia, no que la iglesia los supedita. Además, porque dice que son los que edifican la iglesia. Además, hermano, estos ministerios, los 5, han quedado hasta que todo sea restaurado, hasta que la iglesia sea edificada totalmente. Es decir, no hay argumento posible para decir esos fueron 5 ministerios manejados en el principio de la iglesia. No. Los 5 ministerios son manejados, dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, hasta que Cristo regrese. Entonces, tienen que haber ahora 5 ministerios y no 3. Los 5 ministerios están representados en las figuras antiguo testamentarias por Moisés y Aarón y los hijos sacerdotales de Aarón. Moisés, apóstol. Aarón, profeta. Y los 3 hijos de Aarón, pastores maestros, evangelistas, y ahí está, porque son 3, aunado pastor maestro. Muy bien, aunque se puede nombrar separado, ¿verdad? Hay maestros. Pero hemos estado descubriendo, sin embargo, que no se pueden instalar solamente maestros. Fíjese, eso es un descubrimiento de última hora. No se pueden instalar solo maestros. El que es maestro tiene que ser pastor. Por eso el Señor lo puso pastor maestro. Pastores y maestros. O sea que son las dos cosas juntas. Por la sencilla razón de que si se instala un pastor y hay un maestro que enseña, van a estar 2 enseñando y sentando doctrina en la iglesia. Y se van a dar de cocazos. Tiene que ponerse al pastor maestro, aunque tenga ayudas con maestros, pero que estén bajo su completa responsabilidad y manejo. Eso ya es hablando de ministerios. En cuanto al llamamiento de los ministerios, nosotros tenemos que saber que en la iglesia normal no son trabajos que se solicitan. No son o no deben ser caprichos de fulano y de sutano para poner a sutano y a mengano aquí y allá. Ni para quitarlo, ni para ponerlo, ni para trasladarlo. A menos que estén dentro de la función apostólica y profética. Es decir, y eso es base bíblica, capítulo 13 de los Hechos, tuvo que ir Pablo a Antioquía y meterse dentro de la iglesia, donde había apóstoles, desde luego, que ambulaban por ahí, maestros y profetas. Y fue bajo el ministerio de los pastores maestros y de los profetas que fueron llamados.
Pablo y Bernabé a un ministerio. Ahora bien, la iglesia los avaló y los apóstoles los confirmaron. O sea, no podían haber, ve tú eres apóstol, tú eres maestro, y ya sale usted corriendo para allá y ahí nos vemos. No. Si está el profeta o la profecía o los medios que Dios use dentro de los ministerios nominando, tiene que haber un reconocimiento de las aptitudes por la iglesia y luego sancionados por los apóstoles. ¿Me estoy explicando? Porque si no hay epidemias de apostolado y de profetas y de todo eso. Yo estoy de acuerdo, hermano, porque la Biblia lo ordena, que sí se puede usar, se va a usar la vía de la profecía. Timoteo, fuiste llamado a tal trabajo por profecía. Timoteo, te impusieron las manos los del presbiterio. Ahí está, miren. Quiere decir que nunca va a haber nadie nominado porque un profeta le dijo que ya era tal cosa. Nunca va a haber una persona enviada, si no es enviada bajo el control apostólico y reconocido por la iglesia donde se desenvuelve. Reconocido por su buen testimonio, reconocido por sus aptitudes. La otra vez yo me encontré por allá lejos, en una ciudad X de América. Me encontré hermanos de acá, jovencitos, predicando a todo vapor. Y yo no lo sabía. Y yo me permití preguntarle a uno de ellos, hermano, usted no predica en casa, está predicando lejos. ¿Bajo qué autoridad viene? Pues no, hermano, que fíjese. Hermano, esas idas furtivas, ¿verdad? Los encuentra uno por Monterrey, los encuentra uno por la Ciudad de México. ¿Enviados por quién? Ah, por el Señor, hermano. Sí, pero en el orden de la iglesia. ¿Me entiende? Y yo quiero decir un paréntesis, si quiere quitar, hermano. De tal manera que no tenemos más que acatar o destruirnos. Fíjese que en la iglesia primitiva dice, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para reforzar lo que acabo de decir, esos que andan legalizándolos a ustedes, les dijo Pablo, les dijo la comisión de Jerusalén, a los cuales nosotros los apóstoles no los enviamos. Fíjese, no los habían enviado los apóstoles, pero ellos se habían ido y andaban causando problemas doctrinal. O sea que tiene que haber un orden, ¿verdad? Así que cuando alguien quiere salir y se siente que el Señor lo está llamando a salir y que tiene un ministerio, compruébelo primero en la iglesia local a la que pertenece. Y si no, lo vamos a sentir mucho, pero no lo vamos a reconocer. Tiene que ser reconocido por el presbiterio. Amén. Es posible que ya el Señor esté anticipando y preparando el vaso para ser un apóstol, para ser un profeta, para ser un maestro, para ser un evangelista, pero en ciernes tiene que pasar por la estructura y por el orden. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Está claro. Seguimos adelante. La iglesia normal no solamente tiene, usted sabe, no solamente tiene ministerios normales, nombrados así por el Espíritu Santo, sino que también tiene dones sobrenaturales y naturales. Entonces, vamos a decir, antes de hablar de los dones, que por ejemplo, la iglesia normal tiene sus ministros extraordinariamente normales. No puede ser normal la iglesia con ministros anormales. Tiene que haber normalidad en sus ministros para que haya normalidad en el cuerpo. Lógico. Ahora bien, antes de hablar de los dones, en el Antiguo Testamento, cuando había Urim y Tumim, en el Urim y el Tumim del sacerdote, del sumo sacerdote, eran piedras que unas eran de consulta y otras eran de confirmaciones. O sea, luces, dones sobrenaturales, y lo otro, ministerios o frutos, tareas. Por eso es que, hermano, cuando nosotros hablamos de dones, ya pasamos a dones, entonces en la iglesia normal, y deben haber 9 dones
sobrenaturales de 1 Corintios 12, para que una iglesia sea normal. Y pueden haber innumerables dones vocacionales en el terreno natural. O eso se podría llamar, hermano, innatas, vocaciones innatas. De tal manera que cuando se habla de dones, no piense solo en los 9. Por eso es que en Romanos y aún en Corintios se habla de otros dones aparte de los 9. Dar, presidir, exhortar. Eso nunca los ha leído usted entre los 9. Pero son 9 las luces sobrenaturales de los ministros, o a disposición de los ministros, o a disposición de la iglesia normal. No podría, hermano, de ninguna manera ser verdad esto si no hubiera podido decir Pablo que hay hermanos, cuando reunís, ¿tiene alguno lengua, dones? ¿Tiene alguno revelación? Ministerio puede ser don o ministerio profético. Amén. No hay iglesia normal si no funcionan los dones del Espíritu y si no hay fruto del Espíritu. Hay gente que dice, bueno, nosotros no creemos en los dones. Bueno, ¿quiénes son ellos para alterar la anatomía del cuerpo normal? ¿Quién está para decir que no hay necesidad de tener ojos en el cuerpo? Y luego saltan y dicen, bueno, es posible que haya necesidad. Pero eso no es normal. Y estamos hablando de una iglesia normal. Bueno, entonces, a grandes rasgos estamos viendo esto. Luego, las iglesias o la iglesia, no estamos hablando no de iglesias, la iglesia normal, por razones de geografía, no puede reunirse en un mismo punto. Por eso hay necesidad de congregaciones. Pero no hay necesidad de congregaciones por divisiones o por herejías o por orgullos humanos, sectas. Y como el Señor vio que su iglesia se ha fraccionado por abusos ministeriales o por lo que sea, o por pecados o por diferencias doctrinales o por orgullos humanos, se ha fraccionado, el Señor la va a restaurar. Pero nunca la va a restaurar como para reunirla en la tierra en un mismo punto. O sea que el objetivo del Señor no es juntarlos a todos físicamente. ¿En qué iglesia podríamos, en qué templo podríamos caber? Imagínense una convención mundial de todos los cristianos. ¿En dónde los pone? Entonces, por eso la iglesia se subdivide en congregaciones. Pero debe ser nada más la geografía la que nos separe en congregaciones y no otra cosa, para no caer en sectas. Pero allá hay un grupo, no cree como este, allá hay otro, no cree como aquel, allá hay otro, no cree como... Entonces eso ya es secta. Podemos separarnos, vamos a suponer, hermano, ya no vamos a caber aquí. Bueno, entonces la mitad de los hermanos se va para el norte de la ciudad, vamos a suponer que se pudiera, y la otra mitad se va para el sur. Pero van a ir los del norte y los del sur creyendo exactamente lo mismo y solo separados por cuestiones de local. Esa es la proliferación de iglesias de la iglesia normal. De tal modo que si usted va al norte, perfecto. Y si usted va al sur, magnífico. Pero cuando ya el norte y el sur no creen igual, ya no los podemos mandar al norte
o al sur, porque ahí no creen lo mismo. Y ya se hizo secta. Y yo le voy a decir una cosa, ¡ay del que esté haciendo sectas de la iglesia de Cristo! Le va, hermano, mire, más le hubiera nacido, más le hubiera valido no haber nacido. Porque está poniendo tropiezo a los niños, a los pequeñitos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros nunca podemos hacer una iglesia, una congregación, por afanes personales, por rivalidades, por esto, por lo otro. No, hermano. Mire, el que causa divisiones se lo va a llevar el diablo con todo y corbata. El Señor está contra los grupos sectarios. Y nosotros aquí en la iglesia no nos debemos convertir en secta, hermano, sino que estar laborando para el cuerpo. De tal manera que vamos a ser fraternales con los que son del cuerpo. Y vamos a ayudar a los que son del cuerpo. Y vamos a tener, bueno, el Señor está haciendo muchas cosas que para ustedes serían una tremenda sorpresa esta mañana. Todavía no los vamos a comunicar, pero vamos a su tiempo a hacerlo. Quiero decir con esto que es bíblico que haya miles de iglesias congregacionales, pero solo por razones de geografía. Muy bien. Ahora, como son tantas las iglesias, mejor digámosle congregaciones a las locales. Como son tantas las congregaciones, entonces cada congregación debe tener su pastor. Y como son tantas las ovejas, cada oveja debe tener su congregación. Y como son tantos, así, hermano, todas las congregaciones deben tener su centro de gravitación en su sistema. Y no hay nadie libre. Evangelista viene por ahí. ¿De dónde viene, hermano? Pues yo vengo, yo soy libre, yo soy de Cristo. Muy bien, vaya, pase de largo. Porque no es del cuerpo, hermano. O por lo menos no está en el cuerpo. Sí, Señor. Nos tenemos que normalizar. Viene alguien de Europa, de Asia, y viene, y hermano, yo soy hermano en Cristo, y mi iglesia es tal, y mi pastor es tal, bajo la cobertura tal, en tal. Ese sí es del cuerpo. Este está metido en el cuerpo. Porque los libres lo que no quieren es que lo sujeten. ¿Qué tal que los hijos dijeran, hermano, yo no tengo padre ni madre? A mí nadie me manda. Esos son los díscolos. Esos son los ¿cómo se llama? Los hippies de hoy. El Señor a mí me ha revelado claramente, hermano, que esa gente es peligrosa. Y que es preferible no tomarla en cuenta. Bueno, yo creo que hablamos lo suficiente de esto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos unos 5 minutos más para las preguntas después. Entonces, hermano, la iglesia normal, quizá digamos para terminar con esta parte, la iglesia normal tiene 9 dones sobrenaturales, todos los que el Señor tiene naturales en las vocaciones, tiene ministerios 5 primarios y todas las ayudas, tiene además una predicación uniforme, una predicación igual, porque es la misma cabeza que está dando las órdenes. Tiene básicamente 3 pilares, la iglesia normal, para que sea la iglesia de Cristo, o para que se manifieste como iglesia de Cristo. Le deben seguir las señales, no, esos no son los 3 pilares, digo, le deben seguir las señales como iglesia de Cristo, por órdenes de Cristo. Estas señales seguirán a todos los que me crean. Bueno, entonces debe ser una iglesia con señales. Pero para poner los 3 pilares, con palabra apostólica, es decir, dimanada de la doctrina de los apóstoles. Segundo, con ministración tipo profético, o sea, una ministración en el espíritu, con videncias, no con interrogatorios naturales. Y tercero, debe tener los milagros, las señales que ya dijimos, como corolario. Primero,
perdón, no, las señales ya lo habíamos dicho, voy a repetir. Primero, palabra, doctrina apostólica, ¿no? Segundo, ministración en el Espíritu. Y tercero, alabanza, eso era, y adoración a nivel espiritual. O sea, predicación ungida, ministración ungida y alabanza ungida. Y tenemos entonces una iglesia normal. Amén. Y amén. Vamos a oír preguntas. Amén. Yo quisiera preguntar, hermano Otto, con respecto a en qué parte de la estructura quedan los hermanos obreros. El de la estructura de la iglesia, por supuesto. Obreros, ¿a qué le llama obreros usted? ¿A qué le llama obreros? Son ayudas, son ministros en ciernes, son ministros en preparación. Entonces están siendo discipulados, están bajo otras autoridades de la iglesia. ¿Amén? ¿Está claro? Sí, tienen un lugar de espera, como los niños, los hijos nuestros, que se están educando para un día tener su patrimonio personal. Entonces están en preparación. Llamémosles pastores o cualquiera de los 5 ministerios en preparación. Hermano, yo tengo 2 preguntas, hermano Otto. La primera es, en Efesios me parece que menciona dentro de los pastores doctores, la versión antigua de... La otra es, ¿qué actitud puede tomar un hermano? Por ejemplo, viene un hermano de otro país que trae la misma doctrina, sea apóstoles, profetas, pastores, e imparte una enseñanza. Esa enseñanza uno la debe consultar con su pastor. Por ejemplo, en una cena que se dio o que el hermano llegó a una casa y entonces uno estuvo ahí y él impartió una enseñanza. ¿Qué actitud debe tomar uno? En primer lugar, una persona que va a impartir enseñanzas en una cena, debería él, si estuviera en su normalidad, debería abocarse a las iglesias afines, y si no abocarse a las iglesias afines, debería respetar la filiación de los hermanos con quienes está cenando. Por ejemplo, preguntarle, hermano, ¿qué iglesia es usted? Yo pues llegaría a una cena, ¿verdad? Pues yo soy de la iglesia LIM. Y están ahí todos de la iglesia LIM. Yo no me voy a poner a enseñarles. Si soy honesto, yo debería ir con el pastor de la iglesia LIM, hablar con él. Pero yo puedo confundir a esas ovejas si me pongo a enseñarle diferente, etcétera, ¿verdad? Es un abuso. Y perdone, yo no sé de qué se trata, pero que le caiga el palo quien sea. Pero también hay una falla en las ovejas en andar buscando golosinas. Hermano, ¿cómo cree usted que es la cosa? Ya lo oyó de su pastor, ahora quiere confrontar al pastor con el nuevo hermano. Y lo único que logra es confundirse. ¿Me entiende? A veces yo no me doy ni cuenta de las confusiones que están consiguiendo los hermanos. Y yo tranquilito duermo toda la noche y el otro está zumbándole la cabeza. Pero es por su culpa. Es por su culpa. De tal manera que hay una falla de la oveja en estar atendiendo doctrinas exóticas sin la autorización de su pastor, y hay una falla del ministro por no abocarse a las afinidades. Ahora, si él es enviado de Dios, pues que haga una obra con su gente nueva, con sus áreas de trabajo, y amén, el día que la iglesia lo reconozca, los ministerios lo reconozcan, bienvenido, porque no somos nosotros exclusivos los que vamos a enseñar la doctrina, pero van a haber campos, áreas, ministros, y los vamos a reconocer y vamos a ser ministros en afinidad y no en oposición. Yo me he cansado mucho de que aún gente que viene de ministros, ¿no?, que vienen a la iglesia, uno les da la vía, predican y todo eso, y después resultan enseñándoles a las ovejas cosas diferentes. Eso es un abuso de confianza. Yo creo que debe respetarse el área local. Yo podría confundir a medio mundo a donde fuera, hermano, ¿verdad?, diciéndole lo que tenga en la cabeza. Yo tengo que respetar. Imagínense que yo tuve un incidente, no incidente, pero un acontecer aquí ahora que pasé por el Distrito Federal.
Todo el mundo que llevaba la noticia de acá y los cassettes, todo el mundo ha oído los cassettes de acá. Y cuando llegué, la preguntadera, hermano, de los cassettes. Hermano, ¿en qué paró tal cosa? En un cassette se cortó a la mitad, miren, ¿en qué paró lo que iba diciendo? Y esto y el otro. Y yo todo perplejo. Pero entonces me empezaban a hacer preguntas y decía, ¿de qué iglesia es usted, hermano? Porque era un conglomerado de gente de distintas iglesias. Ah, pues mi pastor es fulano de tal. Bueno, pues le digo, llámeme a su pastor y platicamos. ¿Me entiende? ¿Por qué me voy a poner yo a ahondar una cosa que el otro pastor la cree de otro modo solo para lucirme? Eso es lo que no puede ser. Entonces, la mejor manera de respetar a los ministerios, y los ministerios nos merecen respeto, es no menoscabarle las ovejas, no confundirle las ovejas. Si van a ser de ayuda en el Señor espiritual, pues que lleguen a ayudar, no a confundir, ¿verdad? Amén. Hermano, no hay más preguntas. Yo creo que... Sí, hermano, Dios lo bendiga. Yo tengo una pregunta, es cuando uno se enviaba a predicar de parte de la iglesia a una iglesia o una campo de la iglesia, está ahí presente el encargado del campo y solo se presenta una persona y hay dos personas en total. ¿Qué actitud debe tomar uno? ¿Predica o es el encargado del campo de tomar la decisión? No, aquí, bueno, mire, donde hay 2 o 3 congregados ya hay iglesia. Entonces ya está el Señor ahí. Entonces el Señor va a dirigir ahí qué es lo que hay que hacer. Porque ahí no hay ninguno que esté, digamos, encargado. Ahora, si hay encargado, porque estamos hablando de si se reúnen solo sin ningún, el deseo de reunirse, entonces no hay ninguno que es cabeza. Entonces el Señor va a dirigir eso. Pero si ya hay un encargado, el encargado es el que va a distribuir aunque sean 2, le diga, tú predicas y yo dirijo, ya. O al revés, ¿verdad? Y nadie oye, ¿eh? pero hermano, así se empieza. Así se empieza. Usted sabe que un gran evangelista lo invitaron una vez a predicar en una iglesia y no llegó nadie. Nadie. Se sintió herido en su orgullo, ¿no? Pero era un predicador muy tremendo, creo que fue Spurgeon, si no estoy mal. Y entonces dice que dijo, bueno, no voy a perder mi tiempo, y se puso a predicar él solo, solo por decir algo, ¿no? Señor, y se puso a recitar un salmo, y así que hizo todo lo que tenía que hacer en la iglesia. Aceptó una persona, había un borrachito tirado en una banca, adentro, ni siquiera lo vio, así que le predicó a las bancas, y se convirtió el borrachito. Y dice que en otra ocasión fue a probar el eco, porque en ese tiempo no había micrófonos, eso sí fue Spurgeon. Fue a probar, cuando iba a estrenar su nueva capilla, nueva iglesia, fue a probar el eco, a ver si se oía bien. Y empezó, porque de tal manera habló de Salmundo, y empezó a predicar, solo para probar el ambiente. Y uno que estaba terminando de clavar no sé qué cosas en el edificio, aceptó a Cristo. Así que aun cuando no hay auditorio, hay, hermano, de repente hay, ¿verdad? La palabra no regresa vacía, hermano. Bien, muy bien, otra. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, usted sabe de dónde vengo yo y todo eso, ¿verdad? Entonces hay amigos míos que me han preguntado que por qué estoy aquí y todo eso. Entonces, ¿hasta qué punto tiene uno que predicar lo que aquí está pasando o por qué uno se salió de cierto lugar? Digamos, cuando se viene de iglesias que no comparten con nosotros la doctrina, como es el caso de mi hermano, muy sencillo, hermano. Nosotros tenemos que ser o somos responsables delante de Dios de buscar la doctrina de los apóstoles, apostólica. Entonces, cualquiera que no busca la doctrina apostólica, sino que hace su propia doctrina, es un divisionista de la iglesia. Quiere decir que cuando uno se sale de un lugar donde no se predica la doctrina apostólica y se va a un lugar donde está la doctrina apostólica, está reintegrándose a la iglesia. El que está mal es el otro.
Ahora, los otros van a preguntar, ¿y por qué te saliste? ¿Y por qué te fuiste? Pues sencillamente porque quiero estar en la normalidad de la iglesia, ¿verdad? No se puede dar otra explicación, como cuando le dicen a uno, bueno, ¿y qué eres tú? Pues yo soy cristiano. No, pero ¿de qué? ¿Dónde? Lo quieren meter a uno en un apellido. Y realmente, si nos vamos a regresar a la iglesia normal, nosotros no podemos decir más que cristianos o discípulos de Cristo. ¿Quién en la iglesia primitiva decía, pues yo, bueno, lo que sí decían era, pero por cuestiones de geografía, decían, pues yo soy de la iglesia de Éfeso, y yo soy de la iglesia de Galacia, pero eso era geografía, hermano, ¿me entiende? Eso era geográfico nada más. Eran de Éfeso porque en Éfeso vivía, era de Galacia porque vivía en Galacia, pero no era porque era diferente Galacia de Éfeso. Pero el problema es cuando uno, pues yo soy de tal iglesia y no creo en la de la tal otra. Entonces ya es división por doctrina. Eso es penado. Mi hermano, por ejemplo, está aquí en la iglesia, él considera que está en la iglesia de la enseñanza de la iglesia primitiva, está en su normalidad. Entonces cualquier pregunta que le hagan, yo creo que lo más fácil sería decirles, hermanos, yo creo que está en la palabra todo lo que hay ahí, yo por eso lo busco ahí. Y ustedes deben buscar lo mismo, porque no están. ¿Pero en qué no estamos nosotros en la palabra? ¿Hay oportunidad para decirle en qué? Mire, falta esto, no lo otro. Cuando tengan eso, me regreso. Hay algunos que dicen, es mejor permanecer en la iglesia donde uno está y dar la luz ahí. No se puede, hermano. No se puede. Mire, no lo intente. Porque cuando Dios va a alumbrar una estructura, la va a alumbrar a pesar de todo. Lo que el Señor hace cuando toca a una persona en una estructura inadecuada le está diciendo, salid en medio de ellos. Ahí no cabes. Y uno quiere poner la luz ahí, y no, hermano, lo saca. Y si uno no se va, lo saca. Para uno en lo mismo, solo que echado en vez de despedido. En relación al ministerio evangelístico, usted dijo que se movía prácticamente bajo un sistema, ¿no? Bajo un ministerio apostólico. Pero pero siempre se ha creído que, digamos, el ministerio evangelístico siempre se ha movido en toda la iglesia, por lo que dice Efesios 4:11, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, está el asunto, pues, de que hay algunos evangelistas reconocidos, se puede decir, sí, internacionalmente, y fácilmente ellos reúnen a las iglesias, pero hay otros que no, y cuesta, ¿verdad? No, lo que se establece en la Biblia es que el que se va a mover internacionalmente tiene que ser los ministerios fundamentales, apóstoles y profetas. Los evangelistas, se ha malentendido, los evangelistas andan fundando iglesias, haciendo campañas masivas. Realmente la verdadera campaña es campaña local, y no con la iglesia, sino con los inconversos. ¿Qué ganan con juntar 40, 20 iglesias en el estadio a predicarle a los 20 que son cristianos, los 20 iglesias? Y les predican que se conviertan. Tal vez han presentido la necesidad. Pero fíjese, hermano, que en realidad el evangelista tiene que ser manejado por la iglesia local, porque la iglesia local sabe dónde están las necesidades. Eso de andar de internacionales así, hermano, yo no estoy en contra. Mire, yo tengo base bíblica. Cuando Felipe se fue a Samaria, fue a hacer iglesias ahí. Estaba virgen el terreno, ¿no? Pero ahora ir a Samaria, donde están las iglesias, es a colaborar con las iglesias en las necesidades de la región. Porque la que va a hacer el evangelismo es la iglesia, utilizando evangelistas. Pero viene el evangelista y reúne todos los pastores, y todos los pastores están bajo el evangelista. ¿En dónde está eso? Y hasta se permite pegarles una regañada a todos los pastores.
el evangelista? ¿Desde cuándo es apóstol? Reúne a todos los pastores y dice, aquí vamos a hacer una campaña desde aquí hasta acá. Toma el control. ¿Dónde está eso? Por lo menos nosotros no lo hemos hecho. Así no hemos estado. Antes lo hacíamos por ignorancia. Ahora, ahora el evangelista que venga y que se ajuste al programa de la iglesia local. Y si no, pues que reúna a todas las iglesias que necesitan una buena fumigada. Amén. O sea que no hay base. ¿Quién fue que preguntó? Hermano Vidio. ¿No está el hermano Vidio? Ese fue. Ahí está. No hay base para que un evangelista domine las congregaciones con el pretexto de hacer una campaña. Sí, puede salir de su localidad bajo ¿cómo se llama? Encomienda del pastor, de su pastor, o con el permiso de su pastor, para que vaya a otra congregación, a ayudar a otra congregación. Edifican el cuerpo de Cristo no quiere decir que anden sueltos. Edifican el cuerpo de Cristo haciendo lo que el orden de la iglesia pone para cada ministerio. Esa es bomba contra los evangelistas. Desde aquí me voy a volver impopular con los evangelistas. Sí, hermano, en el caso que uno de nosotros como obreros se encuentre en alguna aldea o ciudad y es invitado a predicar en una iglesia en la cual uno tiene duda de que esté en el orden del cuerpo, puede predicar un mensaje evangelístico o sencillamente rehusar. O bueno, no sé qué. No, es que como al estar dentro de una estructura, tiene que haber un convenio entre el hermano que está bajo esta estructura para ir a otra iglesia. Entonces lo va a convenirse con el ministro. No es que yo me fui, digamos, a Zacapa y aparecí en una iglesia ahí, una iglesia que no cree ni en el bautismo de agua, por ejemplo. Y aparecí yo ahí. Está bien, yo me voy a sentar ahí, pero no me voy a poner a dar doctrina, ni me voy a poner a predicar. Si ellos me invitan, yo les tengo que decir, mire, pero ustedes saben lo que yo creo. ¿Y qué cree usted, pues? Yo creo tal y tal cosa, ya no me van a repetir la invitación. O sea que no provoquemos cisma. No nos ha mandado el Señor a provocar cisma, sino al que es débil, edificarlo, pero en lo personal, No podemos tener intromisiones en congregaciones locales que no nos dan la vía y nosotros con la libertad de darles el mensaje. Hermano, usted habló de la cobertura apostólica. ¿En qué lugar quedan las personas, los cristianos nacidos de nuevo? Digamos que de ciertas denominaciones donde no tienen ni el bautismo. Oyeron bien, ¿verdad? Lo que está pasando, hermano, es que hay mucha gente como nosotros mismos que por ignorancia hacíamos muchas cosas que no estaban bien. Pero ha llegado el tiempo de la restauración. Entonces el Señor va a ir restaurando a los que tengan ojos y oídos para restaurarse. De tal manera que van a haber muchos que dicen, no, yo sigo libre, el Señor nos ha bendecido así. Bueno, por su cuenta y riesgo, le voy a contar lo que dijo una cosa muy interesante. Es como estar haciendo uno su propio paracaídas, ¿verdad? Esas cosas, pues así. El que quiere hacer su cosa, su programa, no es que lo haga. El que va a saltar en paracaídas dice que mejor él envuelva su propio paracaídas, ¿verdad? Y si el otro está envolviendo mal su paracaídas, ay a él, ¿verdad? Él es el que se va a tirar. Yo voy a envolver bien el mío. Y a la hora del salto vamos a ver si funcionan los paracaídas. Yo no me quiero arriesgar. Entonces esta gente se arriesga, hermano. Porque hay gente que sabe que debe tener una cobertura apostólica y no la tiene. Hay gente que sabe que debe tener su pastor y no lo tiene. Pues está envolviendo su propio paracaídas. Espérese, ya va a oír el zapotazo. Ahora bien, hay misiones enteras que están bajo una cobertura de un misionero, por ejemplo. Allá ellos, si el misionero es apóstol. Y si no, el Señor se los va a dar a entender. Yo creo que hay misioneros que son apóstoles. Yo lo creo.
Es decir, no por el hecho de llamarse apóstol, es alguien apóstol, o no por el hecho de no llamarse apóstol, deja de ser apóstol el que es apóstol. Pero si nos vamos a volver al orden, volvamos al orden con nombres y todo. ¿Por qué vas a tener miedo? Mire todas las que pasé yo para que apóstol, cómo no, el apóstol. A mí no me importa que se rían, estoy en el orden. No, mejor misionero, para pasar del bache y para no tener problemas, le hubiera dicho, hermano, ahora soy misionero, hermano, y nadie me molesta. Y es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero mejor al orden. Amén. Gloria a Dios. Hermano Otto, quisiera saber, como primera cosa, tengo dos preguntas. La primera es la diferencia entre las sectas y las iglesias, si se infiere únicamente la diferencia por tener un pastor o no. La primera es esa. La diferencia entre una congregación que está aquí y otra allá y una secta es que las iglesias deben creer lo mismo entre sí. Se hace secta cuando aquello se separa de la columna vertebral de la doctrina de los apóstoles. Entonces, digamos, usted ve una iglesia por allá que no está en el orden divino, en el sentido de no tiene ministerios instalados por el Señor, no tiene doctrina apostólica, es una secta. Son solo ellos los que creen eso. Ahora, si es iglesia de Cristo esta, y otras más que hay, debemos tener la columna vertebral, ahora de la doctrina. Ahora lo que pasa es que en eso se va creciendo. Entonces puede ser que de momento haya ciertas diferencias, pero poco a poco el Señor va a ir restaurando y restaurando y restaurando hasta poner la doctrina en una sola línea. Amén. Hay una